Bien, vamos a dar inicio a nuestra primera clase de Historia Universal. Esta clase va a ser netamente de introducción. Mi nombre es Camila López Palomino. En la parte inferior de la diapositiva ve mi correo, camila.lopezp@unife.p. Cualquier consulta que tengan, me hacen llegar a ese correo. Yo les voy a estar dejando material, preguntas y respuestas, sea de la pre. Ustedes me especifican de qué, para qué universidad lo quieren o de qué pre quieren. Tengo material de todo. Me mandan un correo ahí y yo se los estoy enviando. Bien, comenzamos. La ciencia histórica. Sabemos que el estudio de la ciencia tuvo sus orígenes en la antigua Grecia. Para los griegos, esto significaba la indagación sobre lo que fue, o sea, un estudio del pasado. El historiador para los griegos era como un detective que se encargaba de estudiar, de investigar el pasado. Pero se afirma ahora que la historia ahora es una ciencia. Y esto es cierto porque la historia tiene un punto de vista científico. Entonces, podemos decir que que la historia es una ciencia social, que usa métodos con el fin de estudiar a la humanidad. Es un proceso y una ciencia, porque conjuga o enlaza tres factores. Estos factores son espacio, tiempo y sociedad. Se usa la historia para reconstruir estas relaciones, por lo que la historia es entonces un proceso y una ciencia, como ya lo mencionamos. El espacio es el lugar, la geografía, dónde se realizó, dónde se llevaron a cabo estos hechos. El tiempo es el orden cronológico y la sociedad es lo que abarca ambos, el espacio y el tiempo. ¿Alguien me podría decir por el chat quién es este hombre que ha aparecido aquí en la parte inferior derecha? ¿Alguien logra reconocerlo? No, no es Platón. Aristóteles. Tampoco. Ahí Ana Vera acertó. Es Herodoto. Herodoto. Bien, como ya lo dijimos, la historia surgió en la antigua Grecia y fue definida por Herodoto. Eh, la historia surgió exactamente en la civilización occidental, en el siglo de Pericles, el siglo V antes de Cristo o antes de nuestra era, como ustedes lo quieran llamar. Fue definida por Herodoto. Herodoto fue quien le dio la definición. Él dijo, ¿qué es la historia? Herodoto fue autor de los 9 libros, los 9 grandes libros de historia. Libros que tratan sobre las guerras médicas entre persas y griegos. Heródoto fue nombrado padre de la historia por Cicerón. ¿Quién fue Cicerón? Cicerón fue un político, filósofo y orador de la República Romana. Luego de estos dos, que son Heródoto y Cicerón, aparecen muchos más historiadores, eh, como Tucídides, que mayormente o casi siempre lo confunden como Tucides. Él escribió una obra muy, muy conocida que trata sobre la historia de la guerra del Peloponeso. Bien, entonces la historia estudia a los hombres en el tiempo. La historia es una ciencia, pero como ciencia estudia un producto intelectual de la civilización occidental. Entonces podemos concluir que la importancia de la historia radica en conocer nuestro devenir y comprender nuestra singularidad, para de esta forma no repetir hechos funestos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia un futuro. Para de esta manera, conociendo nuestros errores, no los repitamos. Pero la historia tiene sus fuentes, utiliza herramientas. Las fuentes históricas son o se les llama así a todas las evidencias producidas por el ser humano, que registren o que nos brinden información sobre las sociedades y nos permitan reconstruir la historia. Hay que indicar también que las fuentes históricas no son imparciales, sino construidas en el proceso histórico. Antiguamente solo se tenía interés en la verdad, en la veracidad que las fuentes transmitían. Hoy en día la falsedad que puedan tener estas no son desechadas,
por lo que nos hablan mucho, nos dicen mucho de la sociedad que la produjo. Por su procedencia, las fuentes históricas se clasifican en directas e indirectas. Las directas son material de primera mano, producidos por los testigos de los hechos descritos. O sea, son materiales que podemos encontrar de la misma época. Y las fuentes indirectas son básicamente información basada en diversas fuentes no contemporáneas, no de la época, a hechos descritos. Esta es una de las primeras clasificaciones que tiene, que son las clasificaciones por su procedencia. La otra clasificación que tenemos es la clasificación por expresión. La clasificación por expresión se divide en 4: escritas, orales, materiales y audiovisuales. Las fuentes escritas son todos aquellos documentos que contienen escritura. Eran consideradas fuentes clásicas de un historiador y se les puede denominar también fuentes documentales. Según su origen, se clasifican en públicas y privadas. Entre las más utilizadas tenemos a las memorias, las crónicas, expedientes, cartas, periódicos, etc. Todo lo que haya sido registrado en papel son consideradas fuentes escritas. Las siguientes son las fuentes orales. Las fuentes orales es la información que pasa de generación en generación por tradición, a través de mitos, leyendas, cuentos, costumbres, expresiones musicales, creencias, prácticas rituales. En conclusión, son tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. La otra fuente que tenemos son las fuentes materiales. Las fuentes materiales son los restos tangibles dejados por el hombre. Son llamadas también fuentes arqueológicas. Pueden ser obras de arte y arquitectura, objetos, herramientas. Esta fuente también incluye los restos humanos. Todo resto que se ha encontrado pertenecen a las fuentes materiales. En resumen, es toda evidencia física de la presencia humana. También se pueden incluir artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos. Todo esto se puede incluir en las fuentes materiales. Las últimas fuentes que tenemos son las fuentes audiovisuales. Estas son unas fuentes más recientes. Surgieron gracias al avance tecnológico. Pueden ser consideradas grabaciones con imágenes, con sonidos, en los diversos formatos. Se renuevan constantemente, ya que la tecnología aún sigue avanzando. Aquí podemos encontrar DVDs, cámaras digitales. En conclusión, son grabaciones de audios y videos. Ya, la historia no solo trabaja con fuentes, también se ayuda con ciencias auxiliares. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de alguna ciencia que pueda ayudar a la historia a seguir su proceso? Los leo en el chat. ¿Alguna ciencia que pueda intervenir y que pueda aportar para que la historia pueda seguir su proceso? Sí, la arqueología es una. Muy bien, Ana. La geografía también. Claro, la antropología también, muy bien. Uy, estoy viendo que estamos muy avanzados. Bien, sigamos. A ver. La primera ciencia auxiliar que tenemos es la geografía. Como sabemos, la geografía estudia la interrelación sociedad-medio ambiente. Al hombre en la naturaleza en la vida del hombre. La siguiente ciencia auxiliar que interviene en la historia es la arqueología. La arqueología estudia los restos materiales dejados por el hombre. Todos los restos, todas las cosas que el hombre ha podido dejar a través del tiempo y que se van encontrando en el transcurso de los años, del tiempo, cuando los antropólogos van investigando, es importante y suma a la historia. Por eso es que una de las ciencias auxiliares es la antropología. La siguiente es la
La antropología, perdón, la anterior a la arqueología. La antropología estudia al hombre como ser físico y cultural, al hombre con sus expresiones artísticas, sus expresiones culturales. La siguiente que tenemos es la paleontología. La paleontología estudia todos los restos fósiles de animales y plantas extintos. La siguiente ciencia auxiliar que tenemos es la economía. La economía estudia las relaciones sociales en los procesos de satisfacción de las necesidades. La siguiente ciencia auxiliar es la sociología. La sociología se encarga de estudiar todas las formas de organización social que tiene el hombre en grupo, su estructura y también sus funciones. También tenemos a la politología. La politología es encargada de estudiar todas las formas de organización del poder y autoridades. Todas las formas de organización de poder y autoridades. Y la última ciencia auxiliar que tenemos es la lingüística. La lingüística es encargada de la evolución, de estudiar la evolución y el significado del lenguaje. Pero no solo tenemos ciencias auxiliares, también contamos con disciplinas. Las disciplinas no son sinónimos de ciencias, eso tiene que quedar muy claro. A ver, vamos a preguntar otra vez si alguno tiene alguna idea de qué disciplinas auxiliares puedan intervenir en la historia. No, ninguno tiene idea de qué disciplinas auxiliares puede intervenir. Numismática, Ana Vera, muy bien. La numismática es una de las disciplinas. Eh, la ecología. La ecología no es considerada una disciplina auxiliar, al menos no para San Marcos, pero puede contar. La heráldica sí. La astronomía tampoco es considerada para San Marcos una disciplina auxiliar. Pero a ver, vamos. La epigrafía, sí, claro, la epigrafía también. Disciplinas auxiliares. La primera disciplina auxiliar que tenemos es la epigrafía. La epigrafía es la encargada de estudiar las inscripciones en materiales como la piedra, metal, madera o incluso hasta sobre monumentos. La siguiente disciplina auxiliar que tenemos es la paleografía. La paleografía está encargada de estudiar la escritura antigua de documentos, descifra la escritura antigua en papel, en documentos muy, muy, muy antiguos. La otra disciplina que tenemos es la genealogía. La genealogía estudia los linajes familiares. Los linajes familiares ha estado muy marcado en la historia, muy, muy marcado. También tenemos la diplomática. La diplomática estudia los documentos oficiales. La heráldica también. La heráldica estudia los escudos y los blasones. Y la numismática. La numismática se encarga de estudiar monedas y medallas. Entonces, vemos que la historia no trabaja sola, tiene sus fuentes, sus 4 fuentes principales que pueden ser divididas en fuentes directas, fuentes indirectas, ya lo tenemos claro. Pero también la historia se ayuda de ciencias auxiliares y disciplinas auxiliares. Debemos recordar que las ciencias y disciplinas no son lo mismo, ya que sabemos que una ciencia tiene que cumplir un método, ¿verdad? El método científico. Y la disciplina no necesariamente. Sigamos. Vamos a empezar a hablar sobre la periodificación. La periodificación. Todas las sociedades antiguamente organizaban sus memorias de acuerdo a sus necesidades y su cosmovisión. Las periodificaciones tienen como finalidad la investigación y exposición de los conocimientos históricos. Nos permiten ubicar los hechos en edades, periodos y etapas para poder determinar de esta manera
los grados de desarrollo de las sociedades. Imagínense, si no existiera una periodificación de la historia, no sabríamos qué pasó antes, qué pasó después, o todo sería un caos muy, muy, muy confuso. La más empleada, la periodificación más empleada es la que diseñó Cristóbal Keller. Esta periodificación busca ordenar y clasificar los hechos tomando en consideración elementos comunes. Entonces podemos decir que, ¿qué es lo que busca la periodificación? La periodificación busca ordenar y clasificar los hechos tomando en consideración elementos comunes. Los hechos pueden agruparse en periodos, puede variar según la política, economía, la ciencia, hasta incluso el arte. Cualquier variable que se emplee puede ser motivo de una agrupación. Vamos a recordar también que en la civilización occidental la memoria era histórica, producto del monoteísmo judío-cristiano, que consideraba el progreso espiritual que tenía el hombre en el tiempo, ya que se decía que el plan de Dios tiene por fin la salvación del género humano. Entonces, como decíamos, la más conocida o la periodificación que más se acepta es la periodificación que nos da Cristóbal Keller. Esta se dio en el Renacimiento y es considerada o es tomada como una periodificación eurocéntrica porque se centra en Europa. Es cronológica y su vigencia expresa el éxito de la civilización occidental. Este señor que ven aquí al lado derecho es Cristóbal Keller. Es un representante del eurocentrismo. Él hizo su periodificación basada en el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura. También ahora vamos a recordar que en la Edad Media los hitos históricos eran tomados de la Biblia. En este tiempo, su única fuente, su fuente más oficial, la más formal, era la Biblia. En el Renacimiento surgió una nueva periodificación que le da más atención a los hechos políticos de Europa. Esta fue popularizada por el filósofo alemán Cristóbal Keller. Esta periodificación, como ya lo dijimos, fue eurocéntrica, cronológica, y su vigencia expresa el éxito de la civilización occidental. Veamos, la periodificación que dio Cristóbal Keller comienza con la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza desde el año 4000 a.C. hasta el 476 a.C. o antes de nuestra era, como lo quieran llamar. Esta periodificación empieza desde la invención de la escritura, desde que empieza la escritura, desde que el hombre empieza a escribir, hasta la caída de Roma occidental. Este periodo comprende a la Edad Antigua. Ya, entonces vemos que Cristóbal Keller hizo una división que comprende el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura, pero esto hasta el siglo XVIII. Ahorita vamos a seguir viendo. La siguiente etapa fue la Edad Media. La Edad Media fue comprendida desde el año 476 después de Cristo o después de nuestra era hasta el año 1453 después de Cristo o después de nuestra era. Esta etapa comprende desde la caída de Roma occidental hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Seguido de eso tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna comprende desde el año 1453 después de Cristo hasta el año 1789 después de Cristo. Es comprendida desde la caída del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa. Principalmente, o en los inicios, solo fue considerada la periodificación de Cristóbal Keller como Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Posteriormente, ya con el paso del tiempo, se agregó a su cronología la llamada Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea comprende desde los años 1789 después de Cristo hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Empieza desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, como ya lo mencionamos. La siguiente periodificación que se da es la periodificación de Christian Thomsen, que es el señor que ven aquí al lado derecho.
En el siglo XIX, el desarrollo de las ciencias sociales permitió ampliar la historia humana. La historia previa a nuestra escritura podía ser estudiada ya a partir de las herramientas humanas que habíamos encontrado gracias a la tecnología. En este contexto, entonces, Christian Thompson propuso el sistema de las tres edades: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro, que en la actualidad es planteada de esta manera: edad de piedra, que comprende el paleolítico, que en el paleolítico se dice que se desarrolló la hominización, que ya lo vamos a hablar en el siguiente tema. El mesolítico, en el mesolítico se dio la horticultura. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, solo a grandes rasgos nada más, porque esto lo vamos a ver en la siguiente clase. También fue comprendido por el neolítico. En el neolítico se desarrolló la agricultura. Luego de esto vino la edad de los metales, la edad de cobre, donde se desarrolló la metalurgia, la edad de bronce, en la que se desarrolló las civilizaciones tempranas, la edad de hierro, en la que se desarrollaron las civilizaciones clásicas. Entonces, el desarrollo de las ciencias sociales permitió ampliar la historia humana. Christian Thompson, que fue nacido en 1788 y falleció en 1865, nos propuso en el siglo XIX el sistema de las tres edades: la edad de piedra, la de bronce y la de hierro. El paleolítico, en la edad de piedra, debemos recordar o debemos tener en cuenta que el paleolítico abarca el 99% de la edad de piedra. Casi toda la edad de piedra fue desarrollada por el paleolítico. En esta etapa o en este periodo se tallaron utensilios, se domesticó al fuego, la gente cazaba, eran nómadas, seguido del mesolítico. En el mesolítico se desarrolló la horticultura, pero el mesolítico es conocida por ser una época de transición. No hubo muchos cambios, solo se la toma como una época del pase del paleolítico al neolítico y a la edad de los metales. Es tomada como una época de transición. La siguiente, el neolítico. En el neolítico se dice que se desarrolló la agricultura gracias a la mujer. También la gente o los habitantes de esta época eran sedentarios, aprendieron a pulir la piedra. Si bien dijimos que en el paleolítico empezaron a tallar utensilios, estos no lo hacían con piedra, eran netamente con madera y otros utensilios, otros materiales. En el neolítico se empezó a pulir la piedra, a hacer lanzas para poder cazar mejor y esas cosas. Aparece también la agricultura, y gracias a la agricultura aprenden a hacer uso de la ganadería. Empiezan a tener ganado, animales, a domesticar. Luego de esto, sigue la de los metales, que no vamos a profundizar mucho porque lo vamos a ver con más detalle, con más detenimiento en la siguiente clase. Porque no creo que el tiempo nos alcance ahora para poder ver detalladamente estos temas. Lo siguiente que tenemos es, ya que hemos visto la periodificación, lo que usa, las herramientas que usa la historia para poder desarrollar los hechos o reconstruir los hechos. Eso es la historia, pero ¿qué es la historia universal? La historia universal, la llamada historia universal, en realidad antes se ocupaba de la Europa occidental y se confundía a la historia de la Europa occidental con la de toda la humanidad. En la Edad Antigua, el griego Polibio escribió historias para explicar cómo en 53 años el mundo conocido, el mundo que todo el mundo conocía, el mundo que se hacía ver, pasó a depender de una sola autoridad. ¿De quién estamos hablando? De Roma. Todo giraba en torno a Roma. El judaísmo llegó luego, junto con el cristianismo. Estos introdujeron
la concepción de la historia. Nos dieron ideas como sentido, finalidad y progreso. Claro que todo en relación a la espiritualidad. El hispano Paulo Osorio lo manifestó también en su gran obra conocida como Historia contra los paganos, que es la primera historia universal cristiana de una influencia decisiva en la Edad Media, en la Edad Moderna. La expansión europea basada en el ascenso del capitalismo produce también, o produjo después, a la historia universal, hacer el triunfo de la razón de su guía. Otro ejemplo puede ser también Voltaire, quien escribió Ensayo sobre la historia de las costumbres. Esto fue en 1753. En la edad contemporánea, la historia universal ha sido replanteada. Sabemos que la edad contemporánea comprende hasta el día de hoy. La historia universal fue replanteada y ahora no solo se estudia la expansión occidental, sino también la interacción y el intercambio entre Occidente, América, África y Asia. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a hacer un par de preguntas y me van a responder por el chat. La siguiente clase vamos a ver el proceso de la hominización, el proceso de la evolución, la adaptación biológica, social, psíquica, que tuvieron los primeros hombres que habitaron el mundo. Los homínidos, el surgimiento de la especie humana, los cambios que tuvieron, los Homo sapiens, Homo habilis y todo lo demás. Si lo avanzamos hoy, nos quedamos a la mitad y malogramos todo. Lo vamos a ver la siguiente clase. Ahora voy a darles como unas oraciones y ustedes me van a decir si son verdaderas o son falsas en el chat. Yo los voy leyendo. La primera es, el objetivo de la historia es comprender el presente. Pongan verdadero o falso. El objetivo de la historia es comprender el presente. Wow, todos me dicen que es falso. Ya vamos a recordar un poquito. La ciencia histórica, la historia, comprende o trata de conocer el pasado para poder de esa manera comprender el presente. Y comprendiendo el presente, proyectarnos a un futuro. ¿Alguna que tenga alguna duda o no quede satisfecha con la respuesta puede encender su micrófono y comentarlo para así salirnos todos de duda? Pero en conclusión, la historia o la importancia de la historia radica en conocer nuestro devenir y comprender nuestra singularidad para no repetir hechos errados, para no repetir esas consecuencias que tuvimos gracias a las guerras. Claro, es verdadero, sí, es verdadero. La historia nos sirve o está hecha, está diseñada, tiene el fin de conocer el pasado. Debemos conocer el pasado para poder comprender lo que está pasando ahora y poder tener un futuro mejor. Un mejor futuro sin errores del pasado. A ver, la siguiente. ¿Las fuentes históricas son indispensables para el trabajo del historiador? Claro, verdadero. Ahora sí todos acertaron. Verdadero. Muy bien. La tercera. La historia... A ver, de esto no hemos hablado mucho. Me olvidé mencionar esto. Se dice que la historia tiene 3 factores, o enlaza 3 factores, conjuga 3 factores. El espacio, el tiempo y la sociedad. Pero también se dice, o hay otros historiadores, que solo toman en cuenta 2 factores.
¿Y cuáles son estos dos factores? El proceso y el contexto. El proceso en el que los hombres van evolucionando a través del tiempo y el contexto, el lugar, qué se desarrollaron en esos tiempos y eso. Entonces tenemos dos formas, se podría decir, dos procesos. Uno en el que se enlazan tres factores y otro en el que se enlazan solo dos factores. Entonces la siguiente pregunta o la siguiente afirmación era, la historia cuenta con dos factores para su trabajo, texto y contexto. Claro, falso. Sabemos que existen dos procesos. Para algunos historiadores, en realidad San Marcos toma estas dos partes, los dos procesos. Para San Marcos, la ciencia histórica o la historia tiene tres factores, espacio, tiempo y sociedad, pero también dice que cuenta con dos factores para su trabajo, para su estudio, que es el proceso y contexto. Es falso. Es muy confuso porque en el libro de la Presa San Marcos, en el libro marroncito, que quizá lo conocen, dice que enlaza tres factores, pero en las separatas que nos da el centro preuniversitario, en las separatas que da semanalmente, se dice, en todas las separatas de todos los años, se dice que solo cuenta con dos factores, que es el proceso y contexto. Pero ya tienen estas informaciones para que no los puedan sorprender en los exámenes. La siguiente es, a ver, atentos, la genealogía es la ciencia auxiliar que estudia los linajes familiares. La genealogía es la ciencia auxiliar que estudia los linajes familiares. Los que me dicen falso me tienen que poner por qué es falso. A ver. La genealogía es la ciencia auxiliar que estudia linajes familiares. Claro, muy bien, Ana Vera. No es una ciencia, es una disciplina. Y ya dijimos que ciencia y disciplina no es lo mismo. Bien. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que haya quedado con este tema? Porque en realidad esto es lo único que teníamos para ver hoy. La periodificación, las fuentes, las disciplinas, las ciencias. Esto es el primer tema, la introducción a la historia universal. El siguiente tema que tenemos es la hominización y les voy a dejar este material en el Classroom. No sé si todos tendrán acceso ya al Classroom. Les voy a dejar material ahí para que vayan leyendo para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver hominización, vamos a ver características de la hominización, factores de la hominización, origen y todo lo demás. La clase que viene sí quizá nos quedamos hasta un poquito más de una hora, quizá hasta 2 horas, porque sí el tema es un poco más extenso. Pero el día de hoy básicamente era la presentación y una breve introducción. Teníamos que salir de esta clase sabiendo qué es la historia, qué es la ciencia histórica, qué procesos toma la ciencia histórica, dónde surgió la ciencia histórica, quién fue el padre o quién es el padre de la ciencia de la historia. Cuál es la importancia o cuál es el propósito que tiene la historia y la periodificación, las dos grandes periodificaciones que se dieron. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en el chat para poder resolverla. No, nadie tiene preguntas, ¿todo está claro? Sí, la clase se va a subir a YouTube. Esta clase está siendo grabada y me imagino que lo voy a estar subiendo para las 4 de la tarde o para las 5 de la tarde. Como ya les dije, tienen mi correo en la parte inicial. El PPT también lo voy a subir al Classroom. El PPT lo voy a subir también. Toda la información que les estoy poniendo aquí es información netamente de los libros de la Presa San Marcos y libros de historia
son fuentes claras, son fuentes oficiales. No hay nada, no hay ninguna información que no sea verídica. Aquí está mi correo, camila.lopezp@unife.p. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me mandan un correo y yo apenas pueda se los voy a contestar. Si quieren material de algún tema en específico, me mandan el tema y me dicen, Miss, quiero más información sobre este tema. Y yo de los libros que tengo lo escaneo y se los mando. Cualquier cosa al correo y al Classroom, por favor. La clase sí lo voy a subir a YouTube. Me imagino que a las 4 o 5 de la tarde, apenas me desocupe, lo voy a subir. Y bien, eso es todo, chicos. Gracias por su atención. Gracias por estar tan atentos a la clase y por su participación también. La siguiente clase la tenemos también el día sábado a las 9 de la mañana. Vamos a estar comenzando 9:05, 9:10 para que puedan conectarse todos. Y, ay, gracias. Marcos entendió todo. Ya, entonces la siguiente clase vamos a ver hominización y va a ser un poquito más tediosa la clase porque hominización tiene muchos más términos, mucha más información y vamos a tratar de que el PPT esté bien hechecito para que lo puedan entender. El PPT también lo voy a subir, está con toda la información precisa en realidad, porque esto es lo necesario para el examen, no más. Y bien, chicos, gracias. Voy a ya cortar la reunión. El mensaje, el video lo voy a estar subiendo. Lo voy a estar subiendo en la tarde a YouTube para que el que quiera repasar la clase después lo pueda hacer. Gracias a todos por su atención. Nos estamos viendo el sábado que viene. Cuídense. Bye, bye.